Mire, señoras y señores, les recomiendo encarecidamente que escuchen al señor Aldama, porque es que es interesantísimo todo lo que está contando, porque es el ladronicio presuntamente en cadena. Este señor, que ya trabajaba para ellos, pero con el tema desde 2019, ya estaba trabajando con el Ministerio de Transportes, y se le concedían, por comisiones, se le concedían obra pública. Imagínense todo un Ministerio de Transportes, obra pública, carretera, licitaciones. Trabajaba tuvo acceso a trabajar porque conoció a muchos, tuvo relación con muchos ministerios y conoció y tuvo una relación muy, la llamaremos laboral, con cantidad de empresas españolas. ¿Cómo cuáles? Pues mire ustedes, AENA, Renfe, Adif, puertos del Estado, SEPI, Renfe y alguna más que se me queda por ahí. Tenía acceso a todo lo que le daba la gana, porque eso era un dinero muy importante que recibían tanto el señor Koldo como el señor Ábalos, que además parece ser que alguna parte de ese dinero se la donaban presuntamente al Partido Socialista. O sea que todo Dios implicado. Pero es alucinante, porque ya no es el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas hablaremos más adelante, porque todavía ese no es el tema que se está tocando. Pero de eso se usted cuenta que además el señor Aldama, que claro, él está hablando porque él está muy implicado y está contando todo, porque eso le debe de restar problemas con respecto a la justicia y a la cárcel. Pero claro, este señor, fíjense ustedes, que hasta él, ¿no? Por ejemplo, él, de sus empresas, tenía que demoler un edificio, pues una de estas empresas con las que luego él hablaba para que tuviera concesiones de obra pública a través del Ministerio de Transportes, a él no le cobraron 220.000 que tuviera que haber pagado por la demolición de ese edificio. ¿Me entienden ustedes? O sea, que él, además de recibir dinero, pues a veces le pagaban, las comisiones se las pagaban en cosas que él necesitaba personalmente en sus empresas y así no las tenía que pagar. Entonces, él, incluso muchas de las empresas con las que él tuvo relación, los nombres de esas empresas se las daba el mismísimo, presuntamente, Ministerio de Transportes. Se supone que en todas estas comisiones que recibieron el señor Ábalos y el señor Koldo, 4 millones, presuntamente 4 millones de euros. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y luego, fíjense, hasta la señora presidenta de Adif, creo que se llama la señora Pardo, llegó un momento en que le dijo a Koldo, pero bueno, ¿esto qué es? Esto para ya. ¿Me entienden? O sea, que no paraban de consultar con empresas que les decían qué comisiones nos dan. De esto se ocupaba el señor Aldama. ¿Cuánto dinero nos vas a dar si el Ministerio de Transportes u otras empresas públicas, presuntamente, te dan trabajo? Porque, fíjense, carreteras, licitaciones, empresa pública. ¿Usted sabe lo que es el Ministerio de Transporte? El presupuesto que tiene tan tremendo. Pues a eso se estaba ocupando. A eso se estaba ocupando. Es que de verdad se lo digo, que es que se nos ponen los pelos de punta, yo creo, los ciudadanos cuando oímos esto, porque es demasiado fuerte, Además, le preguntan incluso cómo conoció
el señor Ábalos al señor Koldo. ¿Y cómo le conoció? Pues le conoció en 2017 en unas programas de estos que tiene el Partido Socialista, y allí estaba el señor Cerdán, la señora Lastra. ¿Se acuerdan ustedes de la señora Lastra, pegadita siempre en el Congreso de los Diputados defendiendo a muerte a Pedro Sánchez? Bueno, pues esa también estaba allí, y allí conoció al señor Koldo, el señor Ábalos, y se hicieron muy amigos. Y luego, cuando ya estaba en el ministerio, le preguntan al señor Ábalos, que eso también lo acabo de ver yo, cómo este señor, con los conocimientos que tenía, podía ser un asesor de un ministerio como el de Transporte, de su gabinete, en su gabinete. Y dice que, bueno, que como se había portado tan bien, porque además él había llevado, se había ocupado de guardar todas las papeletas que tenía el señor Sánchez para luego presentarse a secretario general. ¿Se acuerdan que hizo ese viaje por toda España y los avales los llevaba guardaditos el señor Koldo? Pues para agradecerle todo eso. Luego además le pareció muy bien porque podía ser su chofer, pero dice él directamente, podía ser el que le fuera por el tabaco y podía ser el que le fuera por los medicamentos si fuera necesario. 100.000 euros por eso. ¿Qué le parece? Por ir a de recados, 100.000 euros. Bueno, pues esto es la calaña, porque es que era grima, la calaña de nuestro presunto gobierno. Porque luego ahí él se manejó, pero este se manejaría y conoció y tuvo relación, y así lo dice, con todos los ministerios, conocía a todos los jefes de gabinete de la mayoría de los ministerios, conocía a todos los presidentes de las empresas públicas, Adif, Correos, la SEPI, pues eso, empresas públicas que están presididas presuntamente por amigos de Pedro Sánchez. Se puede decir, porque incluso este señor también habla de un viaje que organizó a México, en la que fue Ábalos, Koldo, la mujer del presidente del gobierno, es decir, la señora Begoña Sánchez, y eso les recibió el embajador en México, y fueron allí, que si vieron un museo, que si esto y que si lo otro. Parece ser que el señor ha querido dar a entender que el embajador de México no tenía nada que ver con nada de esto, sino que lo recibió porque era su obligación de recibir a todo un ministro que llegaba allí con su séquito. Pero que, oigan ustedes, es que hasta les pagaba presuntamente las prostitutas. Les puso un piso en la calle, en el barrio de Salamanca, otro en barrios así importantes. Parece ser que la señora esta elegía la calle que le gustaba, el señor Aldama iba, hablaba, lo pagaba, y si te he visto no me acuerdo. Buenas tardes y mucha suerte. Lodo, mucho. Aquí el lodo que había en Valencia, pues presuntamente, cuando se reúne en el Consejo de Ministros, presuntamente hay una cantidad de lodo ahí. Buenas tardes y mucha suerte.